Bienvenidos a mi canal. Hoy, como siempre, estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes, y con un tema que sé que nos ha mantenido a todos en vilo. Y es que, como habrán visto en el título, Undercell rompe el silencio. Exacto, mi gente, vamos a sumergirnos de lleno en la que sin duda, fue una de las rupturas más comentadas y mediáticas del mundo de las series turcas y por extensión, del corazón de muchos de nosotros, la de Undercell y Kerem Bürsin. Sé que todos estamos ansiosos por saberlo todo, por entender qué pasó, por desentrañar los misterios que rodean esta separación. Y hoy, después de mucha investigación, de leer entre líneas, de analizar cada detalle, he preparado un vídeo súper completo con toda la información que he recopilado, para que juntos podamos tener una visión más clara de lo que realmente sucedió. Prepárense para un viaje emocional, para descubrir secretos, para analizar declaraciones y, por supuesto, para debatir. Pero antes de empezar, y como siempre, quiero pedirles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta familia, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay salseo. Y si ya están suscritos, muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Su apoyo es lo que me da la energía para seguir creando contenido que sé que les encanta. Así que ya saben, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Ahora sí, arranquemos. La relación de Undercell y Kerem Bürsin, para quienes no lo recuerden, fue un verdadero cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de Love is in the Air Senkalkap, en turco, una serie que nos enganchó a todos con su química innegable, sus miradas cómplices y una historia que nos hizo suspirar. La magia traspasó la pantalla y pronto, los rumores se convirtieron en realidad, estaban juntos. Sus redes sociales se inundaron de fotos, de declaraciones de amor, de momentos tiernos que nos hacían creer en el amor verdadero. Viajes románticos, celebraciones juntos, muestras constantes de cariño. Era la pareja perfecta. Parecía que nada podía separarlos. Pero como en toda historia, la realidad es más compleja, y el final de su relación, aunque doloroso, nos demostró que incluso los cuentos de hadas pueden tener capítulos inesperados. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, la ruptura se anunció de forma abrupta a través de los medios turcos, con versiones contradictorias y muchos rumores. Al principio, las fuentes eran muy ambiguas. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas muy ocupadas, de presiones mediáticas. Era como si quisieran mantener la calma y evitar un escándalo mayor. Sin embargo, la verdad, como siempre, es multifacética y difícil de discernir en un principio. Una de las primeras versiones que circuló, y que se mantuvo por un tiempo, fue la de la incompatibilidad de horarios. Ambos actores estaban en la cima de sus carreras. Hande protagonizando campañas publicitarias y trabajando en nuevos proyectos, y Kerem, con proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. La distancia y el tiempo que pasaban separados, se dijo, fueron minando la relación. Esta versión, aunque plausible, no explicaba del todo la ruptura. Luego comenzaron a surgir rumores sobre la personalidad de Kerem. Se decía que era una persona muy intensa, con un carácter fuerte y a veces dominante. Que sus inseguridades y su necesidad de control pudieron haber afectado la dinámica de la pareja. Algunos medios incluso hablaron de celos profesionales, ya que Hande estaba teniendo un gran éxito y su carrera iba en ascenso constante. Pero el verdadero detonante, según algunas fuentes cercanas a la pareja, podría estar en la diferencia de objetivos y expectativas en la vida. Se rumoreaba que Hande, una mujer joven y con muchas ambiciones profesionales, no estaba lista para compromisos mayores, como el matrimonio o formar una familia, algo que Kerem sí deseaba a largo plazo. Esto, sumado a la presión mediática y a las constantes especulaciones sobre su vida privada, habría generado tensiones en la relación. Durante mucho tiempo, Hande se mantuvo en silencio. Optó por la discreción, por enfocarse en su trabajo y en proteger su privacidad. Era evidente que estaba sufriendo, que la ruptura había sido dolorosa, pero no quiso entrar en polémicas ni dar explicaciones públicas. Kerem, por su parte, también se mostró reservado, pero en alguna ocasión, a través de entrevistas o de sus redes sociales, dejaba entrever la tristeza y el pesar por el final de la relación. Las primeras declaraciones que podemos considerar como una ruptura del silencio, por parte de Hande, llegaron en forma de indirectas en entrevistas y publicaciones en redes sociales. Se podía leer entre líneas un mensaje de empoderamiento, de fortaleza y de enfoque en sí misma.
Hablaba de crecimiento personal, de la importancia de la independencia y de la necesidad de seguir adelante sin importar las dificultades. En una entrevista, le preguntaron sobre la importancia de la comunicación en una relación. Su respuesta fue reveladora: la comunicación es fundamental, pero no solo de palabras. La comunicación es también entender las necesidades del otro, respetar sus espacios y apoyarlo en sus decisiones. Y a veces eso significa tomar caminos diferentes. Esta declaración, aunque no mencionaba directamente a Kerem, dejaba claro que las diferencias de perspectivas y las decisiones individuales fueron claves en la ruptura. En otra ocasión, Ande compartió una foto en Instagram con un mensaje inspirador: a veces el final es solo el comienzo de algo nuevo y maravilloso. Con esta frase demostró que, a pesar del dolor, estaba lista para seguir adelante y para abrazar el futuro con optimismo. Pero la verdadera bomba llegó con una entrevista más reciente, donde Ande habló abiertamente, por primera vez, sobre su experiencia con la ruptura. Aunque no entró en detalles específicos, sí reveló algunos aspectos importantes: fue un momento muy difícil, pero aprendí mucho de él. Aprendí a valorar mi libertad, mi independencia y a enfocarme en mis propios sueños. Aprendí a ser más fuerte y a no tener miedo de tomar mis propias decisiones. Con estas palabras, Ande dejó claro que la ruptura no fue un fracaso, sino una oportunidad para crecer y para redescubrirse a sí misma. Reconoció la importancia de la comunicación, de la confianza y del respeto en una relación, pero también dejó claro que cada persona tiene derecho a elegir su propio camino. En la misma entrevista, Ande también habló sobre la presión mediática y sobre cómo afecta a la vida de los famosos. Es difícil vivir con la constante atención de los medios. A veces la gente olvida que somos personas, con sentimientos y con derecho a nuestra privacidad. La presión puede ser muy fuerte y puede afectar a nuestras relaciones. Con estas declaraciones, Ande dejó entrever que la presión de los medios, sumada a las especulaciones y a los rumores constantes, también contribuyó a la ruptura. La falta de privacidad y la imposibilidad de vivir su relación de forma tranquila pudieron haber generado un desgaste en la pareja. Pero, ¿y Kerem? ¿Qué ha dicho él sobre la ruptura? Kerem, a diferencia de Ande, ha sido un poco más abierto en sus declaraciones, aunque siempre con cautela. En algunas entrevistas, ha reconocido que la ruptura fue dolorosa y que le costó superarla. En una de sus entrevistas, Kerem habló sobre la importancia de la honestidad en una relación. La honestidad es fundamental. Ser sincero con uno mismo y con la persona que amas es clave para que la relación funcione. A veces la honestidad duele, pero es mejor que las mentiras y las medias verdades. Estas palabras, aunque no mencionan directamente a Ande, dan a entender que la falta de honestidad pudo ser un factor importante en la ruptura. En otra ocasión, Kerem habló sobre la importancia de la comunicación y de la empatía. Es importante entender las necesidades del otro, respetar sus decisiones y apoyarlo en sus sueños. A veces las diferencias de opinión son inevitables, pero la clave está en la capacidad de diálogo y de empatía. Con estas declaraciones, Kerem dejó claro que las diferencias de perspectiva y la falta de entendimiento fueron claves en la ruptura. Pero, ¿dónde se encuentran ahora? Ambos han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y en sus proyectos personales. Ande, como sabemos, está triunfando en su carrera y parece estar más feliz y empoderada que nunca. Kerem, por su parte, también está trabajando en nuevos proyectos y parece estar en un momento de reflexión y de crecimiento personal. Aunque no han vuelto a ser pareja, mantienen una relación cordial y respetuosa. Se han cruzado en eventos, se han felicitado públicamente y han demostrado que, a pesar de la ruptura, mantienen un buen recuerdo el uno del otro. En conclusión, mis amores, la ruptura de Ande Erçel y Kerem Bürsin fue el resultado de una combinación de factores: diferencias de objetivos y expectativas, agendas apretadas, presiones mediáticas y posiblemente diferencias de personalidad. Ninguna de las versiones es la verdad absoluta, pero podemos sacar conclusiones importantes al analizar sus declaraciones y sus comportamientos posteriores. Lo más importante es que ambos han seguido adelante, han aprendido de la experiencia y han crecido como personas. Ande ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, enfocada en sus sueños y en su felicidad. Kerem, por su parte, ha demostrado ser una persona reflexiva y madura, que ha aprendido a valorar la importancia de la honestidad, la comunicación y el respeto en una relación. La historia de Ande y Kerem nos deja una valiosa lección: el amor, a veces, no es suficiente.
Es necesario además la compatibilidad, el entendimiento, el respeto y la capacidad de apoyar los sueños y las decisiones del otro. Y sobre todo, es necesario aprender a priorizar nuestra propia felicidad y a tomar las decisiones que nos hagan sentir plenos y realizados. Y bueno, mis amores, hasta aquí llega este vídeo sobre la ruptura de Ander Zel y Kerem Bürsin. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en este viaje y por compartir sus opiniones y comentarios. Me encanta leerlos. Y ahora, como siempre, los invito a que me dejen sus comentarios, a que me cuenten qué opinan, qué les pareció el vídeo y qué otros temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Sus opiniones son muy importantes para mí. No se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Besos y abrazos. Chao, chao.